verdad, Señor, sea vivo, papá, que sea algo que obre en nuestros corazones por medio del poder de tu Espíritu Santo, Señor. Que no sea algo que se quede simplemente como intelecto en nuestras cabezas, Señor, sino que sea algo que llegue a nuestros corazones, papá, y empiece a moldear y transformarnos poco a poco, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Muchas gracias. Muy bien. Me gustaría empezar jugando un juego con ustedes. Vamos a jugar verdad o falso. Entonces te voy a pedir lo siguiente. Te voy a decir ciertas afirmaciones. Si consideras que lo que estoy diciendo es verdad, por favor levanta tu mano derecha o izquierda. ¿Sí? Si lo que digo es verdad, levanta tu mano derecha. Si lo que digo es falso, no levantes tu mano. ¿Ok? Mano arriba es verdad, mano abajo es falso. Mi suéter es beige, café. ¿Verdad o falso? ¿Ok? No existen colores feos. No existen colores feos. ¿Ok? La ropa no tiene género. La ropa no tiene género. Falso todos. ¿Ok? El arte es subjetiva. Cada uno de nosotros tiene que interpretarla según lo que cada uno entiende. El arte. El arte es subjetiva. Yo la interpreto según lo que yo entiendo. ¿Ok? ¿Ok? Muy bien. Ya acabamos nuestro juego de verdad o falso. El tema que vamos a hablar hoy es el tema de la verdad. Entonces, por eso estamos jugando verdad o falso. Si te das cuenta, hay cosas que son muy sencillas de decir, esto es verdad, esto no es verdad. Si el hecho de decir el suéter que estoy usando es café, pues sí, es evidente, lo puedes ver, objetivamente es verdad, si no hay duda alguna. Pero cuando vamos a algo como por ejemplo esta cuestión del arte es subjetiva o es objetiva, hay muchas manos arriba, pero también hay algunas manos abajo. Cuando hablamos de que la ropa tiene género o no tiene género, hay algunas manos arriba, muchas manos abajo. ¿Sí? La verdad es un tema que es importante para nosotros, es importante para todas las personas, ¿sí? Pero específicamente para nosotros es algo que es fundamental. La pregunta que Pilato hace a Jesús en esta narrativa, si te vas allá al versículo 38, Pilato le pregunta a Jesús, ¿qué es la verdad? Esta es una pregunta que hace eco y resuena todavía en nuestra cultura hoy en día. Estoy hablando que han pasado miles y miles de años y esta pregunta sigue siendo una pregunta que está ahí, presente, sin responderse para el mundo. ¿Sí? El mundo sigue preguntando, ¿qué es la verdad? Ante diferentes temas, la verdad que el mundo ha ido cambiando con el tiempo. Hubo un tiempo donde la verdad era que tener esclavos era normal y era correcto. Sí, esa era la verdad. Sí, tener esclavos es lo habitual. Sí, en los tiempos bíblicos tú puedes ver que el hecho de que un hombre tuviera esclavos era normal. Sí, eso era la verdad según el mundo. Hubo un tiempo donde era verdad que las mujeres no debían votar. Existió ese tiempo y en ese entonces eso era verdad. ¿Las mujeres votan? No, sí, porque es incorrecto que voten. Esa era la verdad. Hubo un tiempo donde era verdad que las personas de color eran discriminadas, sí, porque eran menos que las personas blancas. Esa era la verdad en ese tiempo. Sí. La verdad ha ido cambiando con el tiempo. La verdad que el mundo ofrece ha ido cambiando con el tiempo. Y esto lo puedes ver en diferentes ámbitos, en diferentes temas. Sí. Hoy en día,
Las verdades que el mundo ofrece han cambiado y siguen cambiando conforme el tiempo avanza. Si algo podemos aprender de ello es que la verdad que el mundo ofrece parece ser una verdad moldeable. ¿Sí? La vas moldeando conforme va avanzando el tiempo, la vas moldeando conforme va avanzando la cultura, conforme te va apareciendo, conforme el mundo va diciendo, esto sí, esto no. Es una verdad moldeable, es una verdad de plastilina. ¿Sí? Y sobre todo hay una cuestión preocupante en esto. Tú y yo, muy probablemente, hemos estado influenciados por la verdad que el mundo ofrece, por esta verdad plástica del mundo. Si tú y yo, muy probablemente, hay ciertas cosas, ciertos temas que escuchamos como el mundo los trata y decimos, eso tiene sentido. Si eso es verdad, eso me parece razonable, eso es un buen punto. ¿Sí? Eso es verdad. ¿Sí? Y puedes verlo con esta como analogía. Si eres un navegante y estás en el océano, por más que te quedes en tu barco, tarde o temprano te vas a mojar. ¿Sí? Porque estás en medio del océano, tarde o temprano te vas a mojar. ¿Sí? Ahora nosotros somos como esos navegantes en el barco. Tarde o temprano nos vamos a mojar. Cualquiera que esté en el océano se va a mojar. Cualquiera que esté en el mundo se va a ver influenciado por la verdad que está a su alrededor. ¿Sí? A lo largo del libro de Juan, el tema de la verdad ha sido algo central. ¿Sí? Ha sido algo pivotal. ¿Sí? Jesús mismo dice, yo he venido a a conocer la verdad al mundo. El tema de la verdad es algo fundamental para Juan. ¿Sí? Jesús constantemente afirmaba que él venía a hablar la verdad de Dios al mundo y continuamente se repite la idea de la verdad, practicar la verdad, andar en verdad, adorar en verdad. Para Juan y para nosotros, la verdad es fundamental. ¿Sí? La verdad es algo fundamental. ¿Sí? Es lo que establece el fundamento de lo que creemos, lo que vivimos, lo que pensamos, lo que hacemos, cómo actuamos. Lo que nos caracteriza es la verdad sobre la cual nos fundamentamos. Entonces, en esta narrativa que tenemos de Juan, tengo una porción bastante amplia y vamos a ir hablando de esta narrativa. Te voy a pedir que uses tu imaginación, como dice el pastor Aaron. Usa tu imaginación, ¿sí? Y más o menos, espero que lo hayas leído varias veces, pero si no lo han leído varias veces, te lo resumo. Básicamente llegan por Jesús, lo arrestan y luego lo llevan primero con el sumo sacerdote honorífico que se llama Anás. Ahí hacen ciertas cosas y luego lo llevan con el sumo sacerdote oficial que se llama Caifás. Lo interrogan, ¿sí? Después se lo llevan a Pilato, que era básicamente el gobernador de ese lugar. Pilato otra vez lo interroga y lo dan un veredicto. Esa es como la escena en particular. Pero hasta este punto tú y yo ya sabemos que los judíos no aceptan a Jesús. Los judíos rechazan a Jesús. Los judíos aborrecen a Jesús, ¿sí? Lo repudian. Hasta este punto tú y yo sabemos que este es un tema judío Jesús. ¿Sí? Roma como tal, Roma como imperio no se ha metido en esto, no se ha metido en medio de esto. Pilato es la primera persona que tú y yo podemos ver que está hablando como ya en un puesto político romano. ¿Sí? Y entonces Pilato funciona como este personaje que está representando a Roma. Es como el representante de Roma. ¿Sí? Y la historia básicamente va así. Toman a Jesús, lo llevan con Anás, lo llevan con Caifás, lo interrogan, lo llevan con Pilato, lo interrogan, intentan encontrar una razón por la cual puede ser calificado como culpable, no lo encuentran y aún así lo tachan como culpable, ¿sí? Lo tachan como peor que un ladrón, ¿sí? Y entonces te pido que mientras estemos hablando de esto vayas usando tu imaginación, vayas viendo cómo está este escenario, más o menos cómo se desarrolla en tu mente, ¿sí? Entonces, en esta narrativa de Juan podemos ver esta idea de la verdad modelada en 4 personas, ¿sí? Hay 4 grupos de personas o 4 personas que no están modelando verdades, ¿sí? Verdades distintas cada uno de ellos, ¿sí? Nos encontramos con esas 4 personas que no están demostrando lo que ellos consideran verdad con sus actitudes, con sus acciones, con sus decisiones. La verdad sobre la que ellos están fundamentados la puedes ver en cómo están viviendo. La idea de esto es que nosotros podamos ver cada uno de lo que estos hombres consideran verdad y digamos, yo me asemejo a yo me asemejo a aquel.
pero también que tú y yo podamos ver lo que realmente es verdad, ¿sí? La verdad verdadera, ¿sí? Entonces vamos a hablar de cada uno de estos grupos y te digo quiénes son. Vamos a hablar de los judíos. En este caso particularmente estamos haciendo énfasis en Anás y Caifás. Vamos a hablar de Pilato, vamos a hablar de Pedro y vamos a hablar por último de Jesús, ¿sí? Y estas 4 personas modelan diferentes verdades, ¿sí? Cada uno modela diferentes verdades, ¿sí? Entonces empezando por Anás y Caifás. A lo largo de todo el libro de Juan, los judíos han sido los antagonistas de la historia, ¿sí? A lo largo del libro de Juan, los judíos son los que son oposición a Cristo, ¿sí? Los judíos siempre han visto a Cristo y han dicho, este hombre de aquí va a causar problemas, ¿sí? Va a causar una revolución, es un anarquista, ¿sí? Este hombre de aquí hay que deshacernos de él. Ese era el pensamiento judío. Cuando llegamos al capítulo 18, vemos esta oposición que pasa de ser una oposición meramente en actitud, es decir, en ese hombre no me cae muy bien, a ser una oposición activa. Vamos a deshacernos de este hombre. En esta narrativa, Jesús es arrestado en nombre de los judíos y seguido de este arresto vemos una serie de cosas cuestionables, ¿sí? Por lo menos podemos clasificarlas como cuestionables. Por decir, para este punto, los judíos ya han demostrado que son un ejemplo de personas que buscan cumplir la ley sin realmente entenderlas. Son personas religiosas que siguen reglas impuestas por la autoridad y por la religión que les rodea. Los judíos no tienen voz, ni conciencia, ni mente propia, simplemente es yo sigo lo que dice la ley y se acabó. Para los judíos, obedecer la ley, vivir la ley, era su verdad. La ley misma era su verdad. Para los judíos, su fundamento era la ley, completamente. La cosa aquí es que para los judíos, la ley era el fin mismo. La ley era el origen de las cosas, la ley era el fin de las cosas, la ley era el todo de las cosas. No había nada más antes ni después. Todo se trataba de cumplir la ley. Sí, la ley, la ley, la ley. En este arresto de Jesús, podemos ver claramente esta forma de pensar cuando destacamos ciertas características de lo sucedido, observando cómo su proceder se basa en una ética y una moral un tanto torcida. Vamos a llamarla también una ética y moral plástica, ¿sí? Se va moldeando dependiendo de lo que les conviene en ese momento. Entonces, te presento 4 puntos que debemos de considerar. El primero es que el desarrollo de esta interrogación de Jesús fue hecha durante la noche. No fue hecha durante el día, no fue hecha de una forma oficial, fue hecha durante la noche, de manera ilícita, pasando primero por el no sumo sacerdote, es decir, Anás, y luego ahora sí por el sumo sacerdote oficial. Para este punto, el sumo sacerdote era un puesto que tú y yo vamos a ponerle que era como el presidente, ¿sí? El presidente de los judíos. El presidente de los judíos en este momento era Caifás, era el presidente que había sido puesto por Pilato, por Roma, ¿sí? Pero Anás era el presidente anterior y para los judíos Anás era el verdadero, ¿sí? El verdadero presidente. Entonces era como Anás es nuestro presidente, pero vamos a poner ahí a Caifás porque tú no lo estás diciendo, ¿sí? Nada más para darte el gusto. Pero lo que vemos aquí es que Anás es quien realmente tiene el poder y Caifás es meramente una figura que está cumpliendo un oficio, ¿sí? Un poco torcido ahí. Después de esto podemos ver que en los arrestos o en las acusaciones o en temas legales, el acusado, en este caso Jesús, nunca era interrogado. Según la tradición judía, el acusado no era interrogado. Lo que pasaba en un tribunal, cuando se llevaba a alguien y se decía, este hombre hizo esto, era que había testigos. ¿Sí? Habían testigos a favor y testigos en contra. Y entonces se interrogaba a los testigos a favor y a los testigos en contra. Pero el acusado nunca era interrogado. Y aquí lo que vemos es justamente algo que está totalmente fuera de. Aquí no hay ni testigos a favor, hay testigos en contra, y el acusado es el que está siendo interrogado. Entonces, otra vez, estamos viendo un poquito de moral y ética medio torcida, ¿sí? Después de esto, podemos ver que cuando Jesús responde a Caifás diciendo lo que yo he dicho, ellos lo saben, pregunta a ellos. Está haciendo justamente una insinuación a esto. Está diciendo, preguntar a los testigos como es debido.
¿sí? Lo que yo he dicho, ellos lo conocen, pregúntales a ellos. Jesús está diciendo, hazlo como es debido. Y entonces, ¿qué hace el oficial? Va ahí, pum, lo golpea. ¿Sí? Esto es también algo inapropiado, es algo torcido. ¿Por qué? En ningún momento el acusado debe ser interrogado y en ningún momento Jesús dio una respuesta errónea. Simplemente estaba exigiendo, estaba pidiendo un juicio justo. ¿Sí? Estaba pidiendo un juicio justo. Legalmente lo correcto hubiera sido, en caso de que Jesús hubiera hecho una ofensa contra el que estaba interrogando, era que se marcara como un cargo, así como tal. O sea, el hombre hizo una ofensa al sumo sacerdote. Y entonces eso también funcionaba como evidencia en contra de él. Sin embargo, lo que vemos es algo torcido. ¿Sí? Anás y Caifás no quisieron entrar en el pretorio para no ser impuros. Si te das cuenta, cuando van a llevar a Jesús ahí al pretorio con Pilato, dice, pero no quisieron entrar porque iba a ser la Pascua. ¿Sí? Y como iba a ser la Pascua, no pueden entrar en casa de un gentil porque luego se iban a ser impuros. Y pues no puede estar impuro para la Pascua. Ahora, si se trata de crucificar a un hombre, eso es otra cosa. Pero entrar a casa de un gentil, no. Sí, a eso sí no, porque ahí voy a romper la ley. Crucifícalo, haz lo que quieras, sí, es inocente, me está estorbando, mátalo, hazle algo. Pero entrar a casa de un gentil, no. Sí. Otra vez, hay una moral y hay una ética torcida, que simplemente se trata de cumplir la ley según lo que ven en la ley. Sí. Pero todo lo demás fuera de la ley ya es como que, aquí lo puedo hacer así, aquí lo puedo hacer así, aquí así, y ya, se acabó. ¿Sí? Calvino decía, aunque están tan llenos de malicia, ambición, fraude, crueldad y avaricia, que casi infectan el cielo y la tierra con su olor abominante, solo temen las contaminaciones externas. Solo temen las contaminaciones externas. Estos hombres están podridos por dentro, tan podridos que hacen que el cielo y la tierra apeste casi, pero solo temen las contaminaciones externas, como si por dentro estuvieran bien. En Tito 1:15 podemos leer que dice, todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Tanto su mente como su conciencia están corrompidos. La verdad de los judíos, hablando sobre todo de los altos mandos, era una verdad que solo le importaba cumplir su agenda. Solo le importaba cumplir lo que ellos consideraban como esto es lo correcto. Estaban dispuestos a lo que fuera para lograr esto, aun si eso implicaba rechazar, defraudar, engañar, ignorar, excluir. Los judíos nos presentan a nosotros un modelo de lo que llamaríamos activismo religioso. Y el activismo religioso es básicamente esta forma de comportarse. De todo se trata de cumplir lo que la religión dice, pero entonces el amor, la compasión, la gracia, el perdón, todo eso, échalo por la ventana. Eso no me sirve para cumplir lo que dice la ley. La ley se trata solamente de lo que yo hago y lo que yo no hago. El activismo religioso te dice, ve todos los domingos a la iglesia. Participa en todas las actividades de la iglesia. Te dice, ve y estudia la Biblia todos los días 1 hora. Levántate a las 3 de la mañana y ora, y si no lo haces, ya se echó a perder. Tienes que empezar de cero. ¿Sí? Pero mientras haces todo eso, tu familia puede estar hecha un caos. ¿Sí? Tus relaciones pueden estar completamente desmoronadas. ¿Sí? El amor, la compasión, la gracia, el perdón, todo eso está, quién sabe dónde. Pero yo estoy todos los días en la iglesia, yo participo en todas las reuniones, yo participo en todos los ministerios, yo hago esto, yo hago aquello, yo hago esto, yo hago aquello. Eso es activismo religioso. ¿Sí? La verdad de los judíos excluía a cualquiera que no se conformara a ella. Su propósito no era ganar a otros, ni ayudar a otros. Era una verdad centrada en ellos mismos, para ellos mismos. Si esto a ti y a mí nos debe hacer cuestionarnos. La religión que profeso es una religión centrada en mí mismo para beneficiarme a mí mismo. Digo que soy cristiano porque eso me beneficia a mí, porque eso me hace pleno a mí, porque eso me llena a mí.
Claramente el estar satisfecho en Cristo es un beneficio, es un agregado, es algo que tú y yo podemos disfrutar en el cristianismo. Pero el cristianismo no se trata de mí, ¿sí? No se trata de lo que yo obtengo, ¿sí? No se trata de eso. Después de esto vamos a ver la verdad de Pilato. Ahora Pilato tiene una verdad que vamos a llamar una verdad relativa. Pilato es un personaje muy interesante. En ningún momento Pilato se presenta como a favor ni en contra, ni de los judíos ni de Jesús. Si quisiéramos decir, Pilato está en un punto neutro. ¿Sí? Pilato no tiene equipo, no está del lado de nadie. ¿Sí? Para Pilato, lo más importante era mantener el status quo. ¿Sí? Para Pilato, lo más importante era evitar problemas, evitar que hubiera conflictos, evitar que hubiera revoltijos. Él quería que todas las cosas funcionaran correctamente, que nada se saliera del control y que sobre todo nadie lo pudiera incriminar ni culpar de que hizo algo malo. Recuerda que en este caso estaba el César y entonces el César mandaba así como representantes, ¿no? Entonces Pilato era uno de ellos. Si Pilato, en donde estaba él gobernando, había algún problema, algún conflicto, la responsabilidad iba a caer sobre él. Eso a Pilato no le conviene. Entonces Pilato tiene una verdad relativa. Constantemente en esta narrativa vemos que Pilato consideraba a Jesús como inocente. ¿Sí? Muchas veces vamos a ver repetida esta idea de yo no encuentro nada por qué incriminarlo. ¿Sí? Yo no encuentro nada de qué culparlo. Este hombre no ha hecho nada malo. ¿Para qué me lo das? Él no ha hecho nada malo. ¿Sí? Y a pesar de esto, al final vemos que Pilato lo envía a su muerte. ¿Sí? Al final, lo que para Pilato era verdad no era lo más conveniente. Lo que para Pilato era verdad, es decir, este hombre es inocente, no era lo más conveniente. Lo que era más conveniente para él era simplemente aceptar la verdad de los demás. Pilato es el más excelente representante de la mentalidad escéptica de este mundo, una mentalidad que dice, no me inclino ni por esto ni por aquello, pero aquí me conviene esto. Entonces voy a agarrar esto. Voy a elegir esta verdad. ¿Sí? Para Pilato, la verdad, si lo quisiéramos poner en una frase, es lo que es más conveniente. ¿Sí? Lo que me fuera más conveniente, esa es la verdad para Pilato. La verdad no es absoluta. Cada quien la interpreta como elige, según sus circunstancias, según sus sentimientos, según lo que más conviene en ese momento. Y más allá de eso, Pilato está modelando a alguien que es incapaz de elegir por sí mismo, a alguien que simplemente siga la corriente y se deja llevar por lo que dice. Tú y yo, tristemente, muchas veces somos como Pilato. Tú y yo, muchas veces, simplemente estamos siguiendo la corriente. Y estamos siguiendo la corriente del mundo sin tener un conocimiento del por qué, del cómo, de dónde, de cuándo. Simplemente decimos, lo que esta persona está diciendo tiene sentido, se escucha bien, todos están sonriendo, yo también lo voy a adoptar. ¿Sí? Yo también voy a decir, pues si él dice que es verdad y él también, yo también. Porque luego si digo que no es verdad, va a haber problemas. Y a mí, como Pilato, lo que más me importa es mantener el status quo. Es que no haya problemas, es que no haya conflictos, es que no haya confrontaciones. Y entonces, ¿qué hago? No tengo una verdad. Simplemente agarro la verdad que más me conviene en el momento. Si aquí todos dicen que la ropa no tiene género, entonces yo aquí digo que la ropa no tiene género. Si aquí todos dicen que la ropa tiene género, entonces yo aquí también digo que la ropa tiene género. Si ahí dicen que el arte es subjetiva, yo digo también que el arte es subjetiva. Si ahí dicen que el arte es objetiva, yo también digo que el arte. Yo también creo eso. Yo también pienso eso. El lema para Pilato sería algo entre líneas de cada quien su verdad, y donde haya conflicto, escogemos lo que más convenga. Cada quien lo suyo, y donde haya conflicto, escogemos lo que más convenga, ¿sí? Para evitar conflicto. Alan Culpeper hacía mención, decía, Pilato representa la futilidad de un intento de un acuerdo. El lector que intenta retardar o escapar por la puerta de la indecisión encontrará a Pilato como su compañero en ese camino.
El hecho de que tú y yo no tomemos una decisión nos hace como Pilatos. El hecho de que tú y yo no escojamos, no digamos, esta es la verdad, y entonces nos quedemos en esa verdad, nos hace como Pilato. No estoy eligiendo nada. El mundo, lo que me rodea, está eligiendo por mí. Al final, la indecisión de Pilato lo llevó a estar en el lado incorrecto de la historia. Y esto no es una coincidencia. La indecisión de Pilato lo llevó a estar en el lado incorrecto de la historia. Después tenemos a Pedro y su verdad velada. A lo largo de esta narrativa vemos entrelazada la historia de Pedro rechazando a Jesús 3 veces, como ya se había dicho previamente. Jesús había dicho a Pedro, tú me vas a rechazar 3 veces antes de que cante el gallo. Ahora, algo muy interesante de esto es que, si te das cuenta, la historia de Pedro, la narrativa de cómo Pedro rechaza a Jesús, no está como en secuencia, sino que está entrelazada. Está Jesús siendo interrogado, Pedro. Jesús siendo interrogado, Pedro. ¿Sí? Jesús siendo interrogado, Pedro. Está como entrelazado. Y el propósito de esto es que veamos el contraste que hay. Entonces vamos a ver el contraste que hay. La pregunta para los 2 hombres, para Jesús y para Pedro, fue exactamente la misma. ¿Quién eres? A Pedro le preguntan, tú eres discípulo de este hombre, ¿verdad? ¿Quién eres? A Jesús le preguntan, ¿quién eres? Eres un rey, ¿no? ¿Quién eres? La pregunta para los 2 hombres es la misma. La situación para los 2 hombres es bastante diferente. Jesús estaba arrestado, ¿sí? Estaba ante Pilato, estaba con toda la presión, con todas las de perder. Pedro estaba calentándose. Oh, es que hace frío, es de noche, hace frío. Dejé la chamarra porque me salí bien rápido. Sí. Y no, mira, aquí está calientito, ya pusieron más carbón. Echaron una canita asada y de volado. La situación era bastante diferente para los 2. Y sin embargo vemos a un hombre que se mantuvo firme en la verdad. Y vemos a un hombre que fíjate esto también. ¿Quién le preguntó a Jesús? Pilato, el gobernador, el que tenía autoridad para hacerlo inocente o para matarlo. ¿Quién le preguntó a Pedro? Una criada. Una criada. Y las respuestas fueron bastante diferentes. ¿Cuántas veces negó Jesús? Ninguna. ¿Cuántas veces negó Pedro? 3. Calvino decía, una falsa apariencia de peligro a un distante hizo temblar a Pedro. La voz suave de una criada lo hizo temblar. Entonces, no soy. Quieto. Y luego dice, ¿y no somos distraídos nosotros cada día de Cristo por ridiculeces infantiles? ¿No somos nosotros también así? Nadie nos está amenazando con nuestra vida. Nadie está poniendo nuestra vida en juego y sin embargo llega la persona que tú sabes que a lo mejor se va a reír de ti porque eres cristiano o va a empezar a decirte cosas o que sea de broma porque eres cristiano y o sea, sí soy, pero poquito nomás. Es como que es como una filosofía. Es que viven bien. Es que los domingos dan de comer. Nomás por eso. Si no, nada. Sí. Tú y yo muy fácilmente podemos ser como Pedro. En este punto de la vida de Pedro, tú y yo muy fácilmente podemos ser como Pedro. Y creo que esto especialmente aplica para todos, pero especialmente para los que están en ámbitos de trabajo, que trabajan con personas que son del mundo. Para estudiantes, para universitarios, ¿sí? Para personas que viajan mucho, que están constantemente rodeados de personas que no son cristianas, ¿sí? O que son cristianas. Y entonces llega alguien y te pregunta, ¿tú eres o no eres? Y entonces tu respuesta, por la presión, por el miedo, por la ansiedad, por lo que tú quieras, es pero no afirmas ni niegas. No afirmas ni niegas, simplemente dices porque te da miedo afirmar. Te da vergüenza afirmar. Para Pedro, su verdad era una verdad velada. Una verdad que solamente cuando estaba en un punto donde era seguro, sí soy cristiano. Pero en el momento que estaba en riesgo, que estaba amenazado, que sentía con miedo, tápala, que nadie vea que soy cristiano. Y que nadie se dé cuenta, yo soy uno de ustedes.
Sí, uno más del montón. Entonces la pregunta para ti y para mí es, ¿qué dicen nuestras acciones de nosotros? ¿Estamos bien, también calentándonos con los impíos mientras el evangelio existe, como si no tuviéramos relación con él? ¿Estamos contentos con eso? Con el simple hecho de, pues sí, el evangelio allá, pero yo ahorita estoy en modo trabajo, modo ingeniero. Si el modo ingeniero no es modo cristiano, entonces separa. El modo cristiano, vélalo. Modo trabajo es, tengo que hacer trance con las facturas. Vela lo cristiano. Ahorita no cuenta eso. A modo estudiante. No, es que en modo estudiante no puedo ser cristiano porque mis amigos luego no me van a invitar a las pijamadas. Entonces, vélalo. ¿Sí? No aplica. ¿Sí? Pedro nos muestra un modelo de alguien que es cristiano en la iglesia, mundano en el mundo. Cristiano en la iglesia, mundano en el mundo. Aquí en la Vice, sí soy. Pero ya cuando estoy afuera de la Vice, no soy. La verdad es que no existe la fe enmascarada. ¿Sí? No existe la fe enmascarada. No existe el cristiano que pasa desapercibido. Juan mismo lo dice. La luz y las tinieblas no tienen relación. No tienen nada en común. No puedes decir soy luz y soy tinieblas. O eres uno o eres otro. En Marcos 8:38 leemos que dice: porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Sí? Y entonces aquí ya pasa una cuestión. ¿Prefieres que te juzgue el mundo o el Dios que te creó? ¿Sí? ¿Prefieres que te juzgue el mundo o el Dios que te creó? Por último, tenemos la verdad de Jesús. Y la verdad que Jesús vive es resumida en el versículo 37, donde dice: para esto yo he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. A lo largo de todo Juan hemos visto la idea de que Jesús viene a dar a conocer a Dios. Para Jesús, Dios es la verdad. Dios es la verdad misma. Se trata de Dios, se origina en Dios. Jesús demuestra a lo largo de todo el Evangelio de Juan que la verdad no se trataba de una perspectiva, no se trataba de hechos frente a él. La verdad se trata de quién es Dios. La verdad se trata de qué ha dicho Dios, qué ha hecho Dios. Para Jesús, la verdad es Dios mismo. Y entonces llegamos a la pregunta del millón: ¿qué es la verdad? Todo lo que Jesús hablaba era verdad, porque todo lo que Jesús hablaba venía de Dios mismo. En Juan podemos ver que dice que lo que yo les digo, no se los digo de mi propia cuenta, sino de aquel que me envió. Lo que yo les digo es algo que viene de Dios. En cambio, lo que los hombres dicen, lo que el mundo dice, sale de ellos mismos. Sale de sus propias conclusiones, sale de sus propias teorías, sale de sus propias ideas. Es por ello que cada hombre tiene su propia verdad. Stephen Lawson decía: la verdad es la autorrevelación de Dios mismo. Es lo que es porque Dios la declara y la hace así. Toda la verdad debe ser definida en términos de Dios, cuya naturaleza misma es verdad. En palabras simples, todo lo que viene de Dios es la verdad. Lo que no viene de Dios es mentira. Para que algo sea verdad, tiene que venir de Dios. Si algo no viene de Dios, no es verdad. Todo lo que viene de Dios es verdad. Todo lo que no viene de Dios no es verdad. Entonces me gustaría terminar con características de la verdad. ¿Qué es lo que distingue a la verdad? ¿Sí? ¿Por qué la llamamos verdad? Entonces te expongo 5 características de forma muy rápida. Lo primero es que la verdad tiene un origen divino. La verdad no viene del mundo, viene de Dios. El mundo, por su cuenta,
nunca podría saber la verdad porque la verdad no está en el mundo. Por eso es que Dios envía a su Hijo a dar a conocer la verdad. ¿Sí? La respuesta de Jesús a Pilato insinúa en esto mismo. En el versículo 36, la primera parte dice, Jesús le respondió, mi reino no es de este mundo. En este mundo no lo vas a encontrar. En este mundo no está la verdad. ¿Sí? Yo vengo a dar a conocer la verdad. Romanos 3:4 dice, antes bien, sea hallado Dios veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso. Sea hallado Dios veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso. Segundo punto, segunda característica, la verdad es absoluta. Todo lo que es verdad. Todo lo que no es verdad es mentira. Todo lo que no viene de Dios no es verdad. No existen tonos grises, no existen medias verdades, simplemente existe verdad y mentira. ¿Sí? Tercero, la verdad es inmutable, o sea, no cambia. En ningún momento cambia, en ningún lugar cambia, con ninguna persona cambia. En Isaías 48 leemos que dice, se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. La verdad no cambia, nunca ha cambiado y nunca va a cambiar. La verdad ha sido la misma desde el principio. La verdad no cambia con el tiempo, ni con el lugar, ni con la cultura, ni con las circunstancias. La verdad siempre es la misma y siempre va a ser la misma. Steve Lawson dice, la sociedad puede intentar redefinir la moralidad. La cultura puede intentar reclasificar sus costumbres. Pero Jesús se identificó a sí mismo como la verdad, no como la costumbre del día. Y Jesús no cambia. Cuarto, la verdad es singular. La verdad es singular, es decir, una sola. Hay una sola verdad. Nunca ha aceptado agregados ni modificaciones. La verdad presenta un origen del universo, un problema de la humanidad, un camino para salvación, un estándar de santidad, un diseño para el hombre, un solo Dios verdadero. James Montgomery Boyce decía, no hay fase de la verdad que no esté relacionada con cualquier otra fase de la verdad. Todas las cosas que son verdaderas son parte de la verdad y están relacionadas apropiadamente con Dios, que es Él mismo la verdad. Todo lo que es verdad está relacionado con Dios, porque Dios es verdad. Y la verdad es una sola. No puedo yo tener mi verdad y tú tener tu verdad. No puedo yo decir, es esto, y que tú digas, es aquello, y decir los dos estamos bien. Eso no es verdad, porque verdad hay una sola. Y quinto, la verdad es autoritativa. La verdad habla con autoridad suprema de Dios mismo. Siempre nos exige y nunca nos ofrece sugerencias. Nunca presenta una opción más a considerar. La verdad exige una respuesta. La misión de Jesús en el mundo, su obrar durante toda su vida, su obediencia hasta la muerte, todo esto nos habla a nosotros de una parte de esta verdad que es de máxima importancia para nosotros, que fue anunciada por Jesús mismo. En Juan 3, 16 y 17 leemos que dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y en este pasaje encontramos implicaciones. Encontramos la implicación de que el mundo está perdido. Encontramos la implicación de que el mundo va a ser juzgado. Encontramos la implicación
de que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, es decir, ya no está perdido. Y encontramos la implicación de que solo en Cristo hay salvación. Solo en Cristo hay salvación. El Evangelio nos presenta la verdad de quiénes somos, de por qué el mundo es como es, de lo que deberíamos ser y de nuestras opciones al respecto. El Evangelio nos dice, el mundo va a ser juzgado y tú eres parte del mundo. Y el estado en el que tú estás es un estado de culpabilidad. Tú eres culpable y vas a ser juzgado. Y cuando seas juzgado, vas a ser hallado culpable. Pero también hay una forma en la que puedes ser considerado justo. Cristo es la única forma en la que tú puedes ser considerado justo. Y esa es la verdad que el Evangelio nos presenta. La verdad exige una respuesta. Y entonces la pregunta para ti y para mí hoy es, ¿qué verdad vamos a elegir? ¿Qué verdad voy a elegir? Puedo elegir la verdad del mundo. El mundo me dice, sé lo que sientes ser. Si tú sientes que eres esto, sé esto. Si tú sientes que eres aquello, sé aquello. Somos libres de ser lo que queramos ser. No hay nada que defina qué eres o qué no eres. Tú sé lo que tú quieres ser. El mundo te dice, la ética y la moral depende de las circunstancias, depende de lo que hagas, depende de lo que no hagas. Se vale que hagas daño a alguien si él te hizo daño primero. Se vale que hagas esto si consideras esto y esto. Se vale que si estás en el trabajo hagas tranzas porque, pues, es que si no haces tranzas, pues no vas a sacarle. Si no te va a ir bien, no vas a poder vivir. Entonces se vale, ¿no? Es que el gobierno hace más tranza. Tú también haz tranza. ¿Sí? No, es que así es México. Si quieres trabajar, así tienes que trabajar. Si no, nada. El mundo te dice, no perdones. No perdones, la gente no merece que la perdones. Perdonar es injusticia. Si perdonas, no hay justicia. Entonces, cancélalo. Si la persona te hizo daño, cancélala. Ignórala, bórrala de tu vida. Ya no existe para ti. Mátala en tu corazón. Eso es lo que el mundo te dice. En la semana veía un podcast y sale una pregunta en el podcast y era, ¿qué prefieres? ¿Saber cuándo te vas a morir o saber qué hay después de la muerte? Y entonces, de forma muy apática, todos respondieron, ninguna. No quiero saber cuándo me voy a morir porque luego me estreso. Pero no me interesa saber qué hay después de la muerte. Yo creo que nos vamos a morir y ya. Somos polvo de estrellas. Y nomás te mueres y ya ahí quedó. El mundo te dice eso. El mundo te dice, estás vivo por un momento y luego ya te mueres y ya ahí quedó. Sí. Kevin DeYoung decía, la elección que más importa en realidad es una vida de elecciones. Es una vida de elecciones. Porque constantemente tenemos que elegir la verdad, vivir en la verdad, actuar en la verdad. Sí. Constantemente tenemos que estar haciendo una decisión consciente, intencional, de andar en la verdad. Y entonces quisiera terminar con Josué 24:15, que es un versículo que yo creo que todos conocemos, o la mayoría. Josué 24:15 dice, si no les parece bien servir al Señor, escojan hoy a quien han de servir, si a los dioses que sirvieron sus padres que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Si doy un poquito de contexto, Josué dice esto al pueblo después de un capítulo casi de decir Dios hizo esto, Dios hizo aquello, Dios los liberó de aquí, Dios abrió el mar, Dios les dio de comer, Dios los cuidó, Dios hizo aquello y esto, y mira, Dios está aquí. Elige hoy a quién vas a servir. Elige hoy cuál verdad vas a adoptar. ¿Sí? Si la verdad del Dios verdadero, del único Dios verdadero, o la verdad del mundo, de las muchas que hay ahí, verdades.
Sí. Y es la misma pregunta para ti y para mí hoy. ¿Qué verdad voy a elegir? ¿La verdad de la palabra, la verdad de que Dios nos creó? ¿O voy a seguir viviendo como Pilato, o como los judíos, o como Pedro en este punto de su vida? Simplemente teniendo una verdad a medias, una verdad. ¿Sí? Oramos para terminar. Padre, te damos las gracias, Señor, porque eres bueno, papá, porque nos has dado tu palabra, papá, porque a través de tu Hijo podemos conocer la verdad, papá, podemos conocerte a ti, Señor. Porque ciertamente si estuviéramos a nuestra merced, estaríamos perdidos completamente, Señor. Estaríamos perdidos en un mar de mentiras, papá, que son llamadas verdad, un mar de ideas y de filosofías, Señor, que simplemente nos desviaría, papá, que nos dejarían sin camino, papá. Te damos las gracias porque tú has enviado la luz al mundo, Señor, y porque ahora podemos voltear, papá, y ver esa verdad que tú has revelado, Señor. La verdad de quién eres tú, papá, y de quiénes somos nosotros a la luz de quién eres tú, Señor. Te pedimos que nos ayudes a vivir sabiamente, papá, a vivir en verdad, a andar en verdad, papá. Que obres en nuestros corazones, papá, si es que hay algo que debamos de quitar, para que abandonemos nuestras verdades, Señor, para que abandonemos nuestras ideas erróneas, Señor, para que podamos ser purificados, papá, para que podamos ser santificados en ti, en tu palabra, en tu verdad, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Abro un espacio para preguntas, comentarios.